Buenos días. Este es un programa de mesa política, es un programa producido por Otra Mirada y NTV Info, que el día de hoy tiene el agrado de presentar a Humberto Campodónico, conocido economista, ha sido expresidente de la empresa petrolera Petroperú y ha sido una de las personas que ha conocido más a fondo la problemática de esta empresa nacional que en los últimos años ha tenido una serie de obstáculos, una serie de problemas que él nos va a relacionar el día de hoy. Muy buenos días, Humberto. Buenos días, Salomón. Un saludo para ti y para toda la audiencia que ahora nos ve y nos escucha. Gracias, Humberto. Y en esta oportunidad queremos un poquito cambiar ideas contigo, charlar, informarnos más sobre cómo surge la empresa estatal en los años 90 con respecto a toda una serie de aspectos de privatización que se dieron en el gobierno de Fujimori. Nos interesa esa primera etapa para conocer cómo hoy día encontramos la empresa después de estas alternativas que se dieron en la década del 90. Sí, creo que eso es muy importante ver la película completa y no solamente, digamos, los últimos 10 minutos de la película como se suele hacer en estos días. Petroperú era una empresa que tenía la llamada integración vertical, o sea, que estaba en todos los eslabones de la cadena productiva. Producía petróleo, tenía los lotes de Talara y también el lote 8 en la selva norte. Petroperú fue de los primeros en descubrir el petróleo en los pozos de Capirona y Pabayacu, a casi al mismo tiempo que la Occidental Petroleum. Entonces tenía petróleo. Luego tenía la refinería de Talara, que justamente había sido construida en esa zona porque ahí estaban los pozos de petróleo. También tenía la refinería Conchán y tenía la refinería de La Pampilla, además de otros activos, incluido el oleoducto. Y también tenía grifos, tenía como más o menos 70 y tantos estaciones de servicio. Entonces, tenía acceso a las tres fuentes de ingresos de una petrolera. Por un lado, los lotes petroleros que te dan una renta por la diferencia entre el costo de producir el petróleo y venderlo, la refinería que te da un margen de refino por la industrialización del hidrocarburo y los grifos, donde también tienes un margen comercial por la venta. Bueno, todo eso se destruyó en el año 93, 94 hasta el 96. Se vendió la Pampilla, se vendió Solgas, se vendieron los grifos, se vendió el lote 8 en la producción de petróleo y se vendió también el lote 10 de Talara, no todos los lotes de Talara. Y eso lo que hizo fue provocar una descapitalización de Petroperú, algunos le dicen descuartizamiento, y el total de ingresos que percibió el Estado, según la COPRI, o sea, la Comisión de Privatización, fueron 673 millones de dólares, que es una cifra que incluso no revela el verdadero valor porque se vendieron muy barato muchas cosas, pero lo importante aquí es que se sepa que que esa venta, los 673 millones de dólares fueron al Estado, no a Petroperú, porque lo que se pensaba era que había que privatizarla toda. No se hizo, sin embargo, quedó también quedó la refinería de Talara, la refinería de Conchán, el oleoducto y algunos terminales de abastecimiento en los puertos. Eso fue lo que quedó de Petroperú. Entonces, se quedó sin dos de las bocas de ingreso de una petrolera, sin lotes petroleros y sin grifos. Yo varias veces he dicho que se debiera llamar entonces Refino Perú y no Petroperú porque está, digamos, cortada de dos brazos en lo que respecta a la actividad que tenía antes. Y es importante también conocer que un cálculo hecho por Petroperú en el año 2006 dice que la utilidad operativa que se dejó de percibir debido a la privatización de estos activos al 2005, de 1992 al 2005, fueron 2.187 millones de dólares. Está publicado por Petroperú.
No se ha sacado el cálculo de cómo sería la actualización desde el 2005 hasta el 2024, que son 20 años más, pero evidentemente que sería una cantidad muy, muy importante, por lo menos 3 o 4 veces esa cifra. Por lo tanto, lo que tenemos es que se produjo pues una descapitalización muy grande y una desintegración vertical. Y el tema es que la privatización no se terminó porque en 1997-98 comenzó a bajar el precio del petróleo y ninguna empresa bajaba el petróleo salvo Petroperú. Y entonces en ese momento el gobierno se dio cuenta que sin Petroperú lo que íbamos a tener es un alza total del precio del petróleo con los oligopolios que sustituirían a la empresa. Y por eso se paró. Dicho esto, sin embargo, el tema es que desde esa época hasta hoy hay un problema que no se soluciona, que es que no hay un consenso para Petroperú, ¿no? O Bien. sea, no hay un consenso sobre lo que debe haber la empresa estatal. Quienes Ujú. la querían privatizar y no terminaron de privatizarla, siguen en el mismo discurso, ¿no? Y quienes quieren defender la empresa pública también siguen en el mismo, y no hay un consenso como lo hay en Brasil, en Colombia, en Chile, sobre el largo plazo para una empresa pública. En Chile hay un plan al 2050 hecho por la señora Bachelet y que lo ha seguido el señor Piñera, donde hay un rol para la empresa en toda la transición, iguales en Colombia, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un tema de la más alta importancia, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener un consenso? Y solamente quiero dar ahora 2 ejemplos de por qué no hay el consenso. En el 2004, bajo el gobierno del presidente Toledo, se planteó una iniciativa en el Congreso para excluir al Petroperú del proceso de privatización. Fue aprobada por el Congreso, pero fue observada por el Poder Ejecutivo. Regresó al Congreso y fue aprobada por insistencia. Era la ley que excluía a Petroperú del proceso de privatización. Y luego, también bajo Toledo, pero ya en julio del 2006, justo antes que salga el presidente Toledo, se presentó un proyecto para la modernización y fortalecimiento de Petroperú, también desde el Congreso. El proyecto fue aprobado, pero se observó por el Ejecutivo. Regresó y fue aprobado por insistencia, con gran mayoría de votos. Lo que eso nos quiere decir es que si el Estado, el Poder Ejecutivo, no quiere sacar a Petroperú del proceso de privatización, lo que quiere es que se privatice. Eso es lo que quiere, eso es lo que están diciendo. Y cuando se presenta un proyecto que dice vamos a modernizar y fortalecer Petroperú y se dice que no, es porque no la quieren modernizar y fortalecer. Por eso yo digo que es Petroperú, o sea, el gobierno, que es el dueño, no quiere la empresa, ¿no? No es tanto la empresa sin dueño, como también se afirma, es el dueño que no quiere tener empresa. Y en ese balance hemos estado, podemos dar muchos ejemplos, y creo que es hora de que pongamos sobre la mesa un debate entre el Poder Ejecutivo, las empresas, la academia, el periodismo, las universidades, la sociedad civil, ¿no? Como se hizo en Chile cuando se votó la ley de energía al 2050, para ver cuál es el rol que van a jugar no solamente Petroperú, sino en el sector de electricidad, qué se va a hacer con el gas natural, que ya ahorita en el 2028 se acaba el contrato de exportación y hay que ver si al Perú le conviene que eso continúe 20, 25 años más o si nos va a faltar gas en el Perú en los próximos 20 a 25 años. Entonces se necesita una ley de la energía de mediano y largo plazo. El Perú no la tiene, Colombia la tiene, Brasil la tiene, Estados Unidos la tiene, Francia, Corea del Sur, Japón, todos tienen un planeamiento energético a mediano y largo plazo, como corresponde, y nosotros no lo tenemos. Y eso se da porque, de acuerdo a la Constitución del 93, los hidrocarburos son un commodity más, no tiene que haber ningún tipo de regulación, porque eso lo va a decidir el mercado. Y ese, creo yo, es un gran problema, lo pongo por delante ahora, en el cual se está englobando también los problemas que tiene ahora Petroperú. Gracias, Humberto. Ha sido muy didáctico en explicarnos un poco la historia. Mientras tanto, ¿qué hacían los otros países vecinos nuestros, Ecuador, Colombia, el propio Chile, que no tiene, digamos, petróleo? ¿Qué estaban haciendo con respecto a los hidrocarburos? Porque eso es muy importante saber qué hacían los otros países, inclusive el propio Bolivia, ¿no? Claro, a ver,
Quizás los ejemplos más claros sean el de Colombia, el de Chile, también el de Brasil, incluso el de México. En Chile, si bien Chile no tiene petróleo, nosotros tenemos 40.000 barriles, que es nada, para un consumo de 250.000, pero Chile tiene 5.000 barriles, para un consumo mayor que el nuestro. Y ellos, con su empresa pública fortalecida, han ido a explorar por petróleo en Argentina y en Egipto, ¿no? O sea, han salido internacionalmente incluso. Y también han salido fuera de sus fronteras, aquí cerquita nada más, ENAP de Chile fue socio de Primax, del Grupo Romero, con el 49% en los grifos de Primax. Solo hace 4 o 5 años que la sociedad se disolvió y ya ENAP ha regresado. O sea, ENAP ya no es socio de Primax, pero durante años estuvo explotando petróleo, comercializando petróleo en Perú. En Colombia, el presidente Uribe, en el 2003-2004, que él es un neoliberal, fortaleció Ecopetrol, le dio toda una serie de incentivos tributarios y legales para avanzar. Planteó también que se debería abrir el capital de la empresa a sectores privados, y en este momento hay un 11% de capitalismo popular en Ecopetrol en Colombia. Y al mismo tiempo, todos los lotes petroleros que iban expirando pasaban a ser propiedad de Ecopetrol. Eso pasó con los campos de Cusiana y de Cupiagua, que eran de British Petroleum, que engrosaron a la producción de petróleo propia de Ecopetrol, que nunca fue privatizada. Y también sucedió lo mismo con el campo de Pacific Rubiales, que eran como 150.000 barriles de petróleo y que en el 2015 pasaron a Ecopetrol. O sea que es una especie de aporte de capital. O sea, hubo un fortalecimiento de las empresas. Igual ha sido en México, que bueno, tiene un régimen tributario distinto, pero fue importante. Y en Brasil, cuando se decidió que Petrobras explotara los campos del presal, ¿no? Donde va a haber una gran cantidad de producción de petróleo, y ya en esos momentos Petrobras está por encima de los 2 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces, las empresas estatales en el sector petróleo cumplen un rol muy importante. Acaba de salir un informe del Banco Mundial que nos dice que en el mundo las empresas estatales facturan por 45 billones de dólares, trillones en inglés, lo que es la mitad del PBI mundial, y que el problema central de las empresas públicas es un problema de gobernanza. El tema de la gestión o de que es una mala gestión entra dentro de la gobernanza. No, no es que la gestión de las públicas es mala per se, ¿no? Que es lo que se dice. Porque también hay privadas que tienen problemas de corrupción. Ahí está el escándalo de Enron y lo que hemos visto acá con Odebrecht y otras cosas. Entonces, el problema es, no es que la gestión pública sea mala, como que el Estado siempre tiene, digamos, algo malo detrás. El tema es la gobernanza, cómo se elige a los directores, al presidente del directorio, si es que tienen independencia, tienen autonomía para su gestión, si no se les puede sacar a cada momento, como se hace ahora, ¿no? Y al mismo tiempo todas las relaciones hacia abajo en la gobernanza de todas las instancias de la empresa. Pero fundamentalmente que tenga un papel claro de lo que va a cumplir, ¿no? Cuando ha comenzado la desulfurización, Petroperú ha tenido problemas porque no se quería que haga la desulfurización. Y ese es un poco el comienzo de la historia, eso estamos hablando del 2010, 2011, en momentos en los cuales se comenzó a plantear que tenía que existir, tenía que modernizarse la refinería de Talara para poder producir combustible con bajo nivel de azufre, como manda las leyes ambientales ahora. El azufre en Perú estaba en 3.000 partes por millón, y la obligación era bajar hasta 10. Comenzó entonces en ese momento todo un proceso mediante el cual Lima, Arequipa y otras ciudades tenían que vender a 10 partes por millón, y todavía Petroperú no se había modernizado. O sea que la producción de Petroperú no se podía vender en Lima, no se podía vender en Arequipa, había que importar para poder satisfacer las leyes ambientales, lo cual está bien, pero eso obligaba entonces a tener un proceso en el cual la refinería se modernice, como lo han hecho todas las refinerías en el mundo, ¿no?
Y ese es, digamos, el punto de partida de la modernización de Talara. Gracias, Humberto. Creo que eso es también un punto fundamental, porque eso también lo tuvo que hacer Repsol. Fue creo que un costo de entre 600 a 700 millones de dólares también que ellos tuvieron que invertir. Yo recuerdo que tuvimos algunas reuniones en la época del 2011, en el gobierno del presidente Humala, con respecto a esta situación. Y luego esto comenzó también a tener que ser modernizada la refinería, y ahí es donde comienzan la historia que tú has terminado en la anterior pregunta. Creo que eso es importante porque es una etapa fundamental de saber cómo se invierte, cómo se llega a una conclusión de que había también que aumentar una capacidad de refinación por la capacidad de consumo que tiene el país, y creo que ahí es donde tenemos que enrumbar en esta parte de nuestra entrevista a saber qué problemas surgieron, por qué hoy día nos encontramos en esta situación de falta de liquidez de la empresa, y creo que tú jugaste un rol muy importante también en ella. Entonces creo que es importante escucharte en esta etapa importante de Petroperú. Sí, bueno, eh, yo podría decir lo siguiente. En primer lugar, ha habido un problema de demora en la construcción de de la refinería. La refinería tiene dos procesos importantes. Uno que es el llamado proceso mismo como tal, y otros que son las unidades auxiliares, que son unidades como la electricidad, como la planta de ácido sulfúrico, como la planta de agua, que son necesarias para el funcionamiento de la empresa, pero que no son parte de las propias unidades de proceso. Entonces, las unidades de proceso comenzaron en el 2014, 2015, y las unidades auxiliares recién como en el 2018. Entonces, hubo un problema de empalme porque, estando terminadas las unidades de proceso, todavía no entraban las unidades auxiliares. La Contraloría ha hecho informes sobre el tema y destaca que esa demora ha tenido para Petroperú un sobrecosto, ¿no? Y entonces ese es un tema que está ahí como parte de la demora. El segundo tema tiene que ver con el cierre de la refinería en diciembre del 2019, para que se implemente la nueva. En marzo del 2020, sin embargo, sobrevino el COVID y ya no se podía construir la refinería por varios meses. Y por lo tanto ahí hubo una demora atribuible al COVID que, según cálculos de Petroperú, no lo recuerdo exactamente, pero ha sido una cantidad muy fuerte, ¿no? Porque mientras tú te demoras, tienes que seguir pagando toda una serie de gastos. Y eso te lleva a un momento en el cual has tenido un problema. Y el problema central es el siguiente. Ya hemos dicho que Petroperú no tenía grifos, ya no tenía lotes. Y del 2020 hasta el 2024, ahora que la refinería está arrancando, no ha habido refinería. Nada, cero. Apenas Conchán, con un poquito, que ni siquiera puede vender en Lima. O sea, Conchán produce 12.000 barriles, no es nada. Entonces, lo que has tenido es un momento en el cual la empresa tenía que importar combustibles ya refinados afuera para poder vender acá. Y en ese momento ocurrió la guerra también entre Rusia y Ucrania, en el 2022. Por lo tanto, el precio de los combustibles que había que importar aumentó enormemente. Entonces, Petroperú se veía combatiendo en el mercado, sin lotes, sin grifos y sin refinería. Y al frente tenías a Repsol, que sí tenía la refinería y tenía su margen, que aumentó enormemente, se cuadruplicó el margen de refino, y también nuevas empresas como Valero y como ExxonMobil, que han comenzado a vender y a entrar en el mercado peruano y están construyendo en muchas ciudades tanques de almacenamiento porque quieren competir. Entonces, para Petroperú era muy difícil competir con ellos porque importabas combustibles sin ganar margen de refino y tenías que competir con actores grandes. Si querías otorgar un descuento para poder vender más y tener un acceso a las diferentes grifos, ibas a comenzar a perder dinero. Y si para
no perder dinero, tú dices voy a dejar de vender, comienzas a perder mercado. Entonces eso se discutía porque estabas entre una cosa y la otra. Si dabas descuentos, perdías dinero, pero si no dabas descuento y dejabas de vender, perdías mercado. Y en esa situación se ha estado, a lo cual se agrava con otros problemas que solamente digo uno, que el precio de paridad de importación del diésel, o sea, lo que cuesta importarlo según Osimermin, digamos que sea 10, pero a Petroperú le cuesta 12. Ya, en el Perú los precios son libres, o sea que hubiera podido vender a 12. Pero cuando los productos entran al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, se le pone un tope. Si el gobierno dice 10, se tiene que vender a 10. Y si sube más, en algún momento el gobierno te devuelve, pero te devuelve sobre 10, no sobre 12, que es tu costo, ¿no? Y eso lo dice Arthur D. Little, que es una de las consultoras contratadas por Petroperú bajo mandato del gobierno, que Petroperú estaba perdiendo dinero al vender diésel porque el precio de paridad de importación que se le consideraba era inferior al que le costaba. Entonces, en esa situación hemos estado y como empresa, y lo que ha sucedido entonces es que poco a poco, al no tener margen de refino y al tener que vender incluso a pérdida, comenzaron a haber toda una serie de desfases en los flujos de caja. Y esto se agravó cuando, bajo el presidente Castillo, se nombró un directorio en agosto-septiembre del 2021 que tuvo problemas reputacionales, hubo un escándalo de corrupción y al mismo tiempo hubo un escándalo que tenía que ver con los estados financieros de Petroperú, donde no se firmó el acuerdo con Pricewaterhouse, que era la empresa financiera, la empresa auditora, porque Petroperú necesita tener estados financieros auditados por un tercero. Y eso creó una pérdida reputacional y una pérdida de confianza, donde los bancos comenzaron a cerrar las líneas de crédito, ¿no? Esto se fue corrigiendo, pero fue un problema fuerte, e incluso la rebaja de Petroperú y su pérdida del grado de inversión fue en marzo del 2022. Incluso todavía no había problemas de liquidez. Fue un problema que Standard Poor's le quita a Petroperú el grado de inversión por el problema reputacional justamente, por los escándalos de corrupción y por no tener estados financieros auditados. Entonces, esos son un poco los gatillos de la situación actual en los cuales ante esta situación, Petroperú, que no había pedido nunca un apoyo del Estado, tuvo que pedir un apoyo del Estado para poder sobrepasar esa crisis de liquidez, no de insolvencia, sino esa crisis de liquidez, ¿no? Y entonces, ese es uno de los momentos importantes que ha originado los problemas que vemos ahora. Humberto, creo que estamos ya concluyendo, creo que nos has explicado exactamente toda la problemática. ¿Cómo tú ves el futuro? Porque creo haberte escuchado en otras oportunidades de que hay que hacer una serie de reformas dentro de Petroperú. Creo que Sí, debe haber mucha más estabilidad en los directores que van a Petroperú, pero que no hay un plan, inclusive lo has mencionado en esta entrevista, que no hay un plan energético en el país que es sumamente necesario para saber el horizonte que tiene Perú hacia adelante. Creo que en estos últimos minutos podrías tú retomar estos puntos que son fundamentales en qué hacer hacia adelante, Humberto. sí, bueno, hay un tema adicional antes de entrar a ese tema, que es la demora que ha habido en la entrada en operación de la refinería debido al flexicoker, que todavía no está funcionando como debiera. El tema es que esta es una refinería compleja y compleja en el argot, digamos, de los hidrocarburos, lo que quiere decir es que tiene muchas unidades y es muy bueno que sea una refinería compleja. Eh, este flexicoker lo que hace es que el petróleo residual, que es un petróleo pesado que casi no vale nada, se vuelve a pasar por esta unidad y te vuelve a dar lo que se llama destilados ligeros, te vuelve a dar GLP, te vuelve a dar gasolina, te vuelve a dar diésel, que son productos con mucho valor agregado. Entonces, como no está funcionando en este momento el flexicoker, la refinería está funcionando en este momento con unos 60.000, 65.000 barriles diarios, pero no está generando la rentabilidad que debiera,
lo que va a suceder cuando entre el Flexicoker. Entonces, esto debe entrar a fines de junio y se espera que en adelante ya Petroperú Levante haya tocado fondo y haya salida. En términos técnicos financieros, el EBITDA de Petroperú, que es la capacidad de pago, ¿no? O sea, se restan una serie de cosas, es una medida financiera muy usada, va a ser de 600 a 700 millones de dólares anuales. Eso lo dice Arthur D. Little. Y las deudas de Petroperú son 350 millones de dólares anuales y algo más que se va a tener que contraer. Por lo tanto, la salud de la refinería desde el punto de vista de ir en adelante está asegurada, ¿no? No es un elefante blanco, pero en este momento sí está teniendo los problemas por no poder funcionar adecuadamente. Entonces, la salida para Petroperú en adelante es acceder a los lotes petroleros, donde ya está con el lote 192 en sociedad con Altamesa por el 39%. Este es un lote importante en la selva. Ya entró al lote 10 con el 40% junto con OIG, que es un lote que está en Talara al lado de la refinería y que es el lote más grande de la zona y que va a permitir un flujo de dinero para Petroperú. Y también el lote 64, que está en la selva norte, está en este momento en etapa de estudio de impacto ambiental y se va a buscar un socio dentro de poco, según tengo entendido. Entonces, todo eso va a cambiar la imagen de la empresa en el momento en el cual esto se realice. Sin embargo, lo que hay es una deuda de corto plazo que ha sido acumulada debido a que la situación todavía no se ha estabilizado. En ese sentido, habría que pensar en la reestructuración de esa deuda de corto plazo para ver la manera como se enfrenta. Se sabe que por recomendación de Arthur D. Little y también por los técnicos que han entrado a la dirección de la empresa, habrá un planteamiento para la reestructuración de la deuda de corto plazo. Eso es un tema clave. Y luego viene todo el tema ligado a la gobernanza. O sea, tiene que haber una elección meritocrática de los directores y del presidente del directorio. Lo que no puede ser es que el presidente de la República o los ministros puedan escoger más o menos a quienes quieran, porque a veces pueden escoger bien, a veces pueden escoger mal. Entonces el tema es, por ejemplo, en Colombia, se le somete al presidente de la República una terna de profesionales que tienen una carrera en el sector y al mismo tiempo tienen metas anuales sobre las cuales se les evalúa. En Chile, ni siquiera es el presidente de la República el que elige al presidente de ENAP ni de Codelco, sino que hay una junta que está claramente determinada, hay un concurso de headhunters y de ahí sale el presidente. Entonces, de esa manera lo que tenemos es que eh, no es el presidente de turno el que los elige, se eligen por un periodo determinado y solo pueden ser removidos por falta grave. Aquí en el Perú se le remueve a cualquiera porque el director, porque la Junta General de Accionistas lo decide, ¿no? Y eso no puede ser porque no hay estabilidad ni autonomía, ¿no? Eso tiene que cambiar y se sabe que están en eso. Los actuales directores han sido elegidos con lo mismo de lo anterior, ¿no? Han sido elegidos a decisión de la Presidenta de la República etcétera, y en este momento es el ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía y Finanzas quienes nombran a los directores. Es un directorio, se dice, de emergencia hasta diciembre de este año, en el cual ya recién van a entrar aquellos que hayan sido elegidos meritocráticamente. Entonces, eso me parece que es importante porque le va a dar a la empresa la solvencia y al mismo tiempo, digamos, va a mejorar reputacionalmente. Y en su conjunto, el tema no es solamente Petroperú. Estamos en una transición energética a nivel mundial para combatir el cambio climático. Tenemos metas con las cuales nos hemos comprometido con el sistema económico mundial de países para disminuir la cantidad de emisiones, para tener energías limpias que provienen de las energías renovables e ir cambiando nuestra matriz. Ese cambio es de mediano plazo, 20 años, 30 años, pero hay que hacerlo. Y en ese sentido, lo que hay que ver es
cuál es el rol que juegan los recursos naturales en nuestra economía a futuro, cuál es el rol de Petroperú. Y esto tiene que darse previa discusión con una ley que sea vinculante o un decreto supremo que sea vinculante para que todos tengan un rol claro, ¿no? En estos momentos, si uno analiza la situación, hay quienes quieren privatizar a Petroperú de todas maneras, ¿no? O sea, no hay discusión alguna, una empresa pública es mala per se. Y hay quienes quieren y plantean que tiene que haber un rol para la empresa pública como lo hay en todos los países de la región e incluso en países europeos. Y en ese sentido yo creo que el llamado a la reflexión, el llamado al diálogo, el llamado a la comprensión para tener un consenso sobre Petroperú es uno de los temas importantes, ¿no? Dentro de un plan energético de mediano y largo plazo, ¿no? No es solamente un tema de Petroperú. Hemos dejado de lado, por ejemplo, ahora el tema del gas, la masificación del gas, sobre todo desde Ayacucho hasta Puno, es en Cusco donde está Camisea y no tienen gas, es un gran problema. ¿No? Que también tiene que discutirse dentro de una transición energética, ¿no? Va a haber gasoducto, va a llegar a Arequipa, o sea, es solamente Lima quien en este momento tiene gas, fundamentalmente, ¿no? Y algunas ciudades de la costa, en muy poco volumen. Entonces, creo que esta discusión energética es clave y seguramente en los próximos meses, de cara al 2026 o al año en que sean las elecciones, esto tiene que ser parte de un debate nacional. Gracias, Humberto. Creo que has abordado los principales puntos importantes que es para el desarrollo de la industria energética en el país, con una ley, con un planteamiento, para que las personas más adecuadas tomen este control y puedan manejarse hacia esos lineamientos que se debe dar. Creo que ha sido sumamente importante esta conversación. Es un momento bastante complicado lo que hoy día se vive con respecto a la empresa, pero creo que todos los peruanos que creemos en que hay que buscar las mejoras desde todo punto de vista, no solamente ideológicamente, sino en cuanto a las necesidades del país, poner todos los esfuerzos necesarios, todos los conocimientos y la sabiduría necesaria para poder llegar a estos buenos términos. Queremos agradecerte y darte una reflexión final, Humberto. Sí, solo quiero decir que desde nuestro punto de vista hay que ser muy conscientes que en un país como el nuestro, con ingresos tributarios reducidos, es bastante complicado reputacionalmente para Petroperú el hecho de haber tenido que recurrir al Tesoro Público para poder superar los problemas de liquidez, ¿no? En otros países, el apoyo a las empresas se ha dado desde el inicio con aportes de capital, aquí no. Pero de todas maneras, quiero decir que este problema reputacional tiene que ser resuelto. No es una empresa que, digamos, haya necesitado apoyos antes, por el contrario, tiene aportes muy grandes al erario nacional en toda su existencia. Y entonces creo que hay que mirarlo con ese punto de vista, con esos ojos y en adelante, bueno, enrumbar a la empresa en lo que ya hemos dicho, en lo que le concierne propiamente, y luego todo el plan energético tiene que ir también en el sentido de asegurar el abastecimiento de combustibles para el país en el mediano plazo y esta transición energética, ¿no? O sea, casi no se habla de eso, ¿no? Del hecho de cumplir con estos compromisos internacionales y debiera ser algo que se ponga en el tapete. Muchas gracias, Salomón. Gracias, Humberto, y a todos nuestros audiencia, agradecerles la atención que han llevado y si quieren volver a escuchar esta conferencia, esta entrevista, pueden hacerlo en redes, que aparecerá en la pantalla de ustedes. Para despedirnos, solamente desearles que estaremos en la próxima semana en este mismo programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Muy agradecido por su atención el día de hoy.